Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que es una lectura general. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento que muchos de ustedes están lo que es en un momento en la cual quieres tranquilidad, paz, no quieres complicarte la vida, o simplemente has tomado decisiones, mi leoncito, para continuar con tu historia. ¿Vale, Leo? Y esto ha implicado, Leo, que muchos de vosotros quizás renuncien a una persona que querían, o de repente, corazón, renuncies a tu ritmo de vida, Leo. Y esto, Leo, ha llevado a qué? A que despierte otra vez interés o celos de una persona que posiblemente estaba por ti, pero que hasta ese momento, mi querido leoncito, pues simplemente te ignoraba o de repente se sentía, yo qué sé, la última chupadita de mango. También puede ser, ¿vale? Siento, Leo, que esto le llama mucho la atención, tu tranquilidad, tu estabilidad o lo que tú estás viviendo en estos momentos en tu vida, Leo. Las paredes, cariño, tienen oídos, ¿vale? Hay muchos ojos, mi leoncito, que te están observando, que están viendo cómo tú estás llevando tu proceso, cómo tú estás llevando tu vida, con quién estás, con quién no estás, Leo. Algo ha despertado la curiosidad en una persona. Una persona con la cual de repente tú has decidido ponerle final. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi leoncito. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, tu signo, cariño. Cuando en una lectura sale tu signo, te dice: lo que tú estás haciendo en estos momentos, Leo, estás en lo correcto. Tú prácticamente estás dominando a la fiera, cariño. Prácticamente tú estás teniendo el control de esa relación, de esa situación, de ese proyecto, porque fíjate. Si te das cuenta, Leo, aquí hay una mujer que está domando lo que es a un león. Entonces, tú o muchos de ustedes están teniendo el control en una relación, están teniendo el control en el trabajo, estás teniendo el control en tu vida, mi querido leoncito, ¿vale? Es que de verdad, Leo, prácticamente ha despertado la fiera que llevas dentro, cariño. Es esto, estabas en plan gatito, en plan gatita, tranquilito, tranquilita, y no sé qué ha pasado, cariño. Ha despertado ese dragón que llevas dentro, y esto a algunas personas les gusta, ¿vale? Siento que estás llevando bien prácticamente, estás poniendo bien las cartas sobre la mesa. Siento esto. Vamos a ver. Otra vez Leo, me sale Virgo, Cáncer, cierras otra vez Virgo, uno más, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, corazón, iniciales, ¿qué me dice Leo? La letra S, la letra L, la letra F, la letra G de gato, de gata techera, la letra H y la letra N, mi querido Leo. Richard,
No ha salido el signo de Pepe Lucho, Richard, tampoco de la Lupe, pero sí las iniciales. ¿Esto vale? Claro que vale, cariño. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Ya, Richard, porque para mí Pepe Lucho es muy importante. Yo lo sé, cariño. Yo sé que tu Pepe Lucho es importante. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Dice, decir la verdad. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles o respuesta a lo que es en la Biblia. Lo vas a encontrar en internet. Si te das cuenta, mi querido Leo, fíjate muy bien. Aquí hay una máscara. Aquí hay una ventana. Y aquí arriba, Leo, hay un búho. Entonces, siento, mi querido leoncito, o a ti te ha llegado una noticia de un pajarito por ahí, por no decir de repente de tu amiga la Lupe o de Pepe Lucho, cariño, o simplemente hay algo que tu pareja o la persona de tu interés se ha enterado de ustedes. Algo se ha enterado, ¿vale? No tiene por qué ser malo, salvo que tú tengas la conciencia cochina, cariño. Richard, ¿será que me ha pillado que estoy con el otro, con la otra? No sé, tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿no? Leo. O simplemente, cariño, puede ser que la persona de tu interés, la persona que está interesada en ti, a lo mejor se ha enterado que tú estás solo, que tú estás sola, puede ser. Y esta persona, cariño, te pregunta, oye, Leo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. En estos momentos, si tú supieras cómo estoy de feliz, me hace rasguñar ahí. Estoy contenta, estoy contento, ¿vale? Me hace el tra, 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 tra. Y al final estás sola. Estás solo, cariño. Y lo haces por orgullo. Por orgullo, Leo. ¿Por qué te digo que quizás tú lo haces por orgullo? ¿Por qué? O a lo mejor si hay una persona que te interesa y tú estás en pareja y no eres feliz con esa persona, tú de repente lo dices a él o a ella que eres feliz, cariño, que ves el cielo con ese hombre, con esa mujer. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje, Leo, que te pregunta porque quiere una oportunidad, porque aquí hay una ventana, corazón. Aquí hay una ventana y esa ventana nos hablan de las oportunidades. No todo tiene que ser amor. A lo mejor hay una persona que te pregunta, Leo, ¿tienes trabajo? Y tú de repente dices, ¿yo voy a trabajar con él? No, ni loco, ni loca. Sí, ya tengo trabajo. Y no tienes trabajo, cariño. Y esto es una oportunidad para ti. Una oportunidad que te va a ayudar a tu crecimiento, pero por X motivos tú no quieres aceptar. Tú solamente lleva el mensaje a tu terreno, perdón. ¿Vale, Leo? Entonces, yo siento, Leo, que en estos momentos tú me dices, Richard, aquí yo soy la reina, aquí yo soy la mami, la bichota, el potro, el caballote. Aquí yo soy. Mi palabra es la ley. Pero no vaya a ser, mi leoncito, que las oportunidades se te vayan por ir en plan de chulo, de chula. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver un mensaje del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo. Vamos a ver. La carta de la muerte. No tienes por qué asustarte, ¿vale? No tienes por qué asustarte. La carta de la muerte, cariño, es una carta de renacimiento. Es una carta de cambio, Leo. A lo mejor puede ser que muchos de vosotros, mi leoncito, ya no eres la misma, ya no eres el mismo ya. Es como la canción de Maritrini, yo no soy esa que te va... Ay, no me acuerdo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la ilusión de los demás. Cariño. A lo mejor ha habido un cambio en ti, Leo. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Es como que tú me dices, Richard, ya es agua pasada, ¿vale? Agua que no hay de beber, mejor lo dejo correr. Ya está, cariño. Puede ser que me dices, ¿para qué viene? Si ya prácticamente yo lo tengo superado, superada. ¿Para qué me dice ahora de una oportunidad si en su momento simplemente me ignoró?
Siento, mi querido Leo, que tú has cambiado de carácter o simplemente, Leo, dices que esta historia ya está cerrado ese capítulo y tú quieres apostar por lo nuevo. Bien hecho, cariño. Bien hecho, sinceramente. Si ese es tu concepto, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, el pasado ya no lo quiero en mi vida, ahora soy otra, ahora soy otro, ahora soy una persona que se hace valer. Esta carne, este pechito, tiene precio, Leo, tiene precio, Richard, ¿vale? Entonces, cariño, pues simplemente ellos dejaron pasar su oportunidad. Ahora tú eres carne de primera, cariño, eres un solomillo de primera, que vale euros. Muy bien, vamos a continuar. Porque siento, Leo, que muchas personas vuelven a tu vida, se ponen en contacto, comunicación, acercamiento, pero tú ya no eres la misma persona de antes. Has cambiado, cariño. ¿Qué es esto? A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Me encanta mi Escarlata O'Hara, me encanta. Muy bien, vamos a ver. A ver qué me dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Estás marcando tu territorio, cariño. Como buena leona, como buen león que eres. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. No sé por qué siento, Leo, que quizás con la persona con la cual tú pensabas que no te ibas a enamorar tanto, o quizás no ibas a sentir esa conexión como con esa cucaracha que te dejó, cariño, como que estás sintiendo química, como que te llevas bien con él o con ella, como que te quiere dar lo que es una oportunidad, cariño. Eso es bonito, corazón, por Dios, mi leoncito, pareces un gatito, pareces una gatita, miau. Cariño, me quiero dar una oportunidad, Richard. Siento que todo este tiempo simplemente me he estado fijando en las momias, en los huacos, porque Leo, tela marinera, es que de verdad, Leo, hasta me atoro, mira. Nunca lo he entendido, ni nunca lo entenderé. ¿Por qué, Richard? Como una persona tan guapa, tan guapo, una persona con un carácter bonito también, cariño, de fuerza, te van las momias. No entiendo. No entiendo. Entre más exótico, más te gusta, cariño. No entiendo. Hello. No entiendo, Leo. De verdad, te van los Kevins. Te van los Kevin. Richard, pero es que no sé, Richard, tienen algo especial. Sí que son especiales. Sí que son especiales. No entiendo, Leo. Nunca lo entenderé. ¿No te lo han dicho alguna vez? Yo creo que alguna vez te lo habrán dicho, Leo. Esto es como una película de Disney, cariño. La Bella y la Bestia. Es así, cariño. Es que de verdad, mucha gente besa sapos para que llegue lo que es su príncipe, pero tú te enamoras del sapo. Croc, croc. Te enamoras del sapo, cariño. Ay, por Dios. Entonces, mi querido Leo, siento que ahora te vas a dar tu lugar. Siento, Leo, que me dice Richard, me voy a dar lo que es una oportunidad. Yo sé que eres una persona con unos gustos exquisitos, ¿vale? Tienes unos gustos exquisitos. Gourmet, gourmet, cariño, es esto, ¿vale? A ti la comida tradicional no te gusta. A ti te va la comida gourmet, cariño, ¿vale? Yo qué sé. La revolución, Leo, la revolución. Entre más exótico el plato, mejor. Entonces, Leo, siento que ahora estás centrándote. Vamos a ver qué más me dicen el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Alguien se lamenta, alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué no aproveché el momento? ¿Por qué no lo valoré a Leo? Tiene prácticamente, cariño, su mundo se desmorona. La carta también del 8 de copas. Pero esta persona, cariño, por Dios, tela marinera, Leo. Esta persona siente o piensa que insistiendo tú vas a volver a caer otra vez en sus garras, Leo. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de seducción, cariño. Quiere decir que ese sapo no se rinde. No se rinde, cariño. Se siente inalcanzable. Se siente Tom Cruise. Se siente Andrés García, cariño, se siente así. Por Dios.
Es que tú eres la única persona que, que lo ha hecho creer esto, cariño. Se siente, yo que sé, Valeria Massa, cariño. Se siente así. Eres la única persona que lo ha hecho creer esto. Porque corazón, de verdad, tus gustos, Leo, sinceramente, Leo, por Dios, cariño, es que no te entiendo. Muy bien, esta persona va a intentar otra vez reconquistarte, ¿vale, Leo? Prepárate, cariño. ¿Por qué? Porque si había la película Momia 1, Momia 2, Momia 3, Momia 4, ahora viene lo que es el regreso de la momia. Momia 5, cariño. Es la trilogía. Es la trilogía, cariño. Muy bien. Vuelve, vuelve, corazón. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, mi querido Leo, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, cariño. De verdad, con lo guapo y guapa que eres, es que nunca te entenderé. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2. La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Es una respuesta general. Yo solamente te digo sí o no y el signo. A lo mejor has preguntado si te compras un carro. Yo qué sé, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir economía, pero con el tarot espiritual, ¿vale, corazón? Vamos a ver, mi arqueólogo, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, economía. Tenemos lo que es la carta de la torre. ¿Tienes algo de dificultad con el trabajo? Puede ser tu proyecto. A lo mejor me dices, Richard, las ventas han bajado, todo está lento. La carta también del 9 de pentáculos. Pero cariño, no te preocupes porque luego las cosas se normalizan, el dinero te llega, ¿vale, cariño? Tranquila, tranquilo. Y cierras con la carta del 2 de espadas. Posiblemente, mi querido Leo, también vas a tener que hablar o ponerte de acuerdo con algo relacionado con el dinero, cariño, ¿vale? A lo mejor esto para ti era como un bloqueo, pero van a llegar a una decisión. Van a llegar a una decisión, porque tenemos la carta del 2 de espadas. Entonces, cariño, tranquilo, tranquila, porque todo se va a normalizar. Muchos de vosotros quizá van a hacer su propuesta. Mira, señor, señora, tu jefe, ¿no? Tu futuro jefe o jefa. Yo quiero ganar $2,000. Y esta persona te dice, oye, Leo, es demasiado, ¿no? O no, a lo mejor es muy poco, cariño. Vale, puedo bajar a 1999. Ya está. Ni un euro menos, ni un dólar menos, ni un sol menos. Vale, perfecto. Pues entonces te acepto. Leo, tienes que poner tus condiciones. Ya está. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de Rey de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Es una persona muy atractiva. Puede ser que ellos tengan tatuaje, una mirada dominante, porque a ti te encanta esto, Leo. Te encanta que te dominen, sinceramente. Esta persona puede ser que tenga cabello corto. Es una persona que ha bajado la guardia. A lo mejor vosotros había una tensión, una discusión. Ha bajado la guardia, ¿vale? Está por ti, cariño. No eres tonto ni tonta. En este caso te puedo decir, mi querido Leo, que ese hombre o esa mujer está guapísimo, cariño. Al fin has escogido algo bueno. Muy bien. La carta de la sota de espadas. Hay un personaje de elemento aire o simplemente hay un personaje, cariño, que se siente en la cuerda floja. Quiere hablar contigo, quiere ponerse en contacto. Pero este personaje, cariño, tiene miedo posiblemente a que ese contacto, esa comunicación no salga lo que es a su favor. Se viste de una manera clásica, se viste muy bien, sí, ¿por qué no? Vive en un lugar donde hace mucho viento. Es delgada. La nariz lo tiene un poco perfilada o es más narizón que yo. O más narizona, cariño. Necesito ir a hacerme lo que es la rinoplastia, cariño. Porque yo tengo la nariz grande, ¿ves? Pero me encanta. Esa es mi personalidad. Muy bien. Vamos a ver. Un hito más. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están lidiando con personas menores, los hijos, sobrinos o familias que están un poco rebelde, cariño. Rebelde güey. Un poco rebelde güey, ¿vale? Siento que este personaje, cariño, se da cuenta de su error. Posiblemente muy pronto va a reaccionar. Tranquilo, tranquila, mi leoncito.
Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Vive la vida, cariño, y no dejes que la vida te viva. Bendiciones. Sé feliz.